Rock and roll desde Ecuador, rock and roll desde la mitad del mundo. Te saluda César Ron. Y como pueden ver, estamos más calientes que el infierno. Estamos justamente festejando a este grandioso álbum de Kiss, que justamente hace poco, exactamente el 22 de octubre, cumplió lo que son 49 añitos desde su realización. Y justamente la situación lo amerita y se sacó un box set especial, no oficial, por supuesto, que abarcaría varios picture vinyls, que es una belleza realmente, y que vamos a hacer el unboxing respectivo. Mientras tanto están viendo el contenido del mismo, tanto en póster como también en unas postales o mini pósters de lo que son las publicidades respectivas que se dieron durante esa época del tour, que fue desde octubre del 74 hasta febrero del año de 1975. Pueden ver la creatividad que había en cada una de ellas. Y bueno, vamos a empezar con lo que sería este unboxing respectivo. Entonces, retiramos momentáneamente esto por acá. Y vamos colocando lo que son unos viniles, que sería el preámbulo de lo que vamos justamente a tratar en este instante. Miren, el primer álbum, el álbum oficial, Harder Than Hell. Como pueden ver, ya empieza Kiss a tratar de abarcar el mercado japonés, incluyendo lo que son letras en su idioma, ¿sí? Aquí tenemos los nombres respectivos de ellos escritos en japonés y obviamente el símbolo de Chikara en esta parte, lo que es poder o fuerza. Tenemos lo importante como anécdota de esta portada, es de que Ace Frehley había sufrido un accidente y solo se había maquillado lo que es la mitad de su rostro. Esta fue la segunda sesión de las fotos que tomó Norman Sheff del Harder Than Hell. Pues la primera sesión fotográfica fue esta, que es la famosa orgía de Kiss, que se supone todos estaban súper mal, y que el que estuvo borracho totalmente fue Paul Stanley. Aquí podemos ver a Lydia Criss, que inclusive no le dejaba de acompañar a su gatito en esa época. La famosa armadura de jean que solo utilizó para esas sesiones. Y bueno, es una grandiosa obra este álbum, que en lo personal me fascina. A la derecha podemos ver lo que es el picture vinyl respectivo, ¿sí? Y al lado opuesto, obviamente, se encuentran las imágenes que acabamos de observar, ¿ya? Este es el picture vinyl original, ¿sí? De Sempra, que es muy diferente a la versión que ya se sacaría posteriormente. En la parte de acá abajo, en el lado izquierdo, tenemos la versión argentina sacada en el año de 1981 del Harder Than Hell. Como pueden ver, es un bonito collage de imágenes de los solo álbums, lo que tenemos de portada. Y de contraportada tenemos el logo de Kiss, pero al estilo del Rock and Roll Over, y obviamente las letras de las canciones en español. ¿Por qué incluye esto? Porque como coleccionista me encanta lo que es tener varias imágenes o varias opciones de lo que son las portadas. Claro que siempre y cuando sean representativas, como el presente caso, que es totalmente diferente, más no es porque simplemente viene una letra cambiada que voy a adquirirla. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí tenemos la versión en picture vinyl respectiva de este álbum. Y bueno, como les había indicado desde el inicio, la gira empezaría en octubre de 1974. Pero vamos a empezar con algo especial, con este álbum que se llama With Fire and Thunder, que es grabado en septiembre 14 de 1974. Miren esta observación. En septiembre, ¿por qué? Pero si Harder Than Hell empieza un mes después, en octubre, porque justamente ya desde septiembre, esto es grabado en Canadá, empezó a ya tocar en sus conciertos lo que es Parasite. Miren. Un mes antes del lanzamiento del álbum, un mes antes obviamente también de la gira respectiva, ¿sí? Entonces, todo esto es el preámbulo del increíble unboxing que vamos a hacer. Este LP es increíble, que miren, viene con este grandioso póster, ¿sí? Que es la versión mejorada del que tenemos acá en la imagen, que lo tengo aquí enmarcado. Este es el anuncio oficial que salía en la revista de Rolling Stones, salió en diciembre del año de 1974. Lo tengo ahí protegido porque el tiempo sí no perdona. Y bueno, esta es la versión ya colorida, se podría decir un poquito del mismo. Viene a la vez con un sleeve, con la misma imagen, un papel glossy o cartulina glossy. Acá abajo, por cierto, tenemos las fechas de los conciertos que se dieron del Harder Than Hell.
Y en la contraportada, ahí están las imágenes respectivas de la segunda sesión fotográfica, que ahí obviamente Ace Frehley está disimulando y mostrando solamente la mitad de su rostro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿A qué horas vamos con el unboxing? Pues ahora justamente. Y empezamos con esto grandioso, que es Hammond 1974. ¿Sí? Vamos a irle sacando de una vez para que vayan viendo las opciones respectivas. Ahí está la versión normal y la versión Picture Vinyl. ¿Qué es lo que voy a tratar en este instante? Miren, ¿por qué estoy sacando todos estos LPs y no solamente los correspondientes a la fecha? Es porque, como ustedes saben, se hacen diferentes versiones de los LPs. El mismo concierto con diferentes versiones. En este caso estamos hablando de Hammond en 1974, en octubre. Entonces, de este mismo concierto, miren, les voy a mostrar, por cierto, el otro lado. Fotos diferentes a las que venían en el Hotter Than Hell. Aquí se le puede ver ya la cara de Lydia Criss. ¿Sí? Pero como el concierto tiene que ir completo, viene en 2 vinilos. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver este álbum de acá? Porque justamente este es el mismo concierto que se sacó previamente, les digo en vinil, ¿no? En Hammond, que se llama 74 y que presenta exactamente las mismas canciones. Esta es una versión limitada de 500 unidades en el mundo. Este era número 48. ¿Ok? Ahora, vámonos a lo que es el siguiente, que sería East Leasing de 1974. ¿Sí? Vamos a verle de una vez, aprovechemos para ver la contraportada. Miren, las mismas fotos que vimos en el último, ¿sí? Este es el concierto, es completo igual, pero viene en 2 picture vinyl. Aquí tenemos con lo que es el de Gene, con la primera parte. Y tendríamos con Paul Stanley lo que es la segunda parte. Ahí está lo que es el cardboard. Y acá arriba tenemos lo que es el picture vinyl respectivo, ¿sí? ¿Qué es lo importante de aquí y por qué voy a aumentar ciertas cositas en el video que estamos ahorita grabando? Que este mismo concierto, por eso yo no sé si han oído la sección que tengo, que digo 3 lados de la misma moneda, o a veces hasta 6 lados de la misma moneda, es que se sacó previamente este llamado Electric Magic. Es grabado en East Leasing exactamente en octubre de 1974. ¿Sí? Es el mismo concierto. Aquí lo pueden ver. Y es de la compañía The Motherfucker Records. Miren. Miren el diseño y el logo. ¿A qué les asemeja? Es a esto. Miren la versión en CD del mismo álbum. Pero, ¿cuál es la compañía que siempre nos ha mostrado una excelente calidad de sonido y presentación? The Good Father Records. Miren. Entonces, ellos lo hacen, no sé si intencionalmente, pero utilizando el mismo logo, pero bueno, es una observación que les estoy haciendo. Entonces, este Electric Magic es el mismo East Leasing que estamos hablando de los Picture Vinyls. Y a la vez también tenemos acá a la derecha, para variar, en East Leasing, octubre de 1974, Alive. ¿Sí? Lo lindo es la portada que pueden ver, ahí está Jim con los cuernos respectivos. Vamos a darle la vuelta respectiva, correspondiente. Exactamente el mismo concierto, pero aquí ya viene una mejora, que justamente se corrigieron lo que son los tiempos de las canciones y se remasterizó un poco el sonido. Entonces sí podemos decir que hay una diferencia pese a ser el mismo concierto con respecto a las otras versiones, ¿sí? Ahora seguimos avanzando, vámonos al Picture Vinyl de Peter Criss, pero aquí te dice Winterland 1975, la versión normal. Por acá tenemos la versión en Picture Vinyl. Y también algo especial que se llama Winterland Burning. ¿Ya? Aquí olvidé de dar la vuelta respectiva, aunque bueno, como les había indicado, es las mismas imágenes, solamente cambia lo que son los conciertos respectivos, el setlist, se puede decir, del concierto. ¿Ya? Es exactamente, miren, lo mismo. Diferente portada, versión Picture Vinyl. Y el que estamos justamente observando es la versión que es normal. El álbum, el LP, que siempre hemos visto, versión en negro. ¿Ya?
Algo importantísimo de esto y que valga la oportunidad para hacer notar es que la versión en LP te dice que es grabado en enero 31 de 1975, ¿sí? 1975 en Winterland, ¿ya? Inclusive lo hemos visto en los videos oficiales. Pero si vamos a la parte de lo que es el CD, se llama Kissing Time in San Francisco. Aquí, bueno, como observación, la portada no corresponde a lo que es el concierto, porque ahí está Paul con lo que son gafas, que eso fue en el año de 1975, cuando tuvo una infección ocular. Pero lo importante aquí, que te dice que fue grabado en San Francisco en 1974. Aquí te dice que es 1975. Entonces, ¿cuál es la situación? Que lo que estamos seguros que es Winterland, es San Francisco. Pero en el año de 1974... Kiss tocó allá en junio. Y aquí te está diciendo que es en enero del 75. Entonces, eso tocaría analizar y les dejo de tarea para ver cuál corresponde, si realmente al 74 o al año 1975. Y bueno, ya vamos terminando. Aquí tenemos otra versión. Winterland Burning. Este vino en otro box set que se llama The Originals, que ya lo hemos de analizar oportunamente, sino que mi intención era ir mostrando todas las versiones que existe del mismo. Vamos a darle la vuelta de una vez. Es un picture vinyl, por cierto, como pueden verlo aquí. Es el picture vinyl. Y al otro lado, como les dije, es The Originals, que es un preview con lo que están viendo para una próxima presentación o video respectivo. Y bueno, ¿qué es lo que nos quedaría de este grandioso box set de analizar? Sería esto último. Un grandioso booklet de 76 páginas con imágenes grandiosas de toda esta etapa. Miren. Voy a pasar un poquito rápido lo que es el mismo, ya que haremos el video respectivo oportunamente. Miren, aquí está lo que ya vimos, el vinil respectivo de 7074. Miren esos trajes, esas presentaciones. Realmente el Kiss clásico. Aquí está el Electric Magic que también acabamos de hablar. Bueno, viene una maravilla lo que es este booklet, que oportunamente le haremos, y si es posible hasta el en vivo, para que con la presencia de ustedes vayamos analizando página por página del mismo y comentando obviamente en base a nuestras experiencias. Aquí están todas las versiones de vinilos y con eso terminaríamos, ya que estamos viendo las dos especiales, la original y la versión argentina de 1981. Y bueno, eso sería todo. Les saludó César Ron desde la mitad del mundo, Ecuador. Les invito como siempre a que se suscriban a mi canal Today in History But on Video, donde cada día vamos publicando videos y más que todo material de gente como tú, gente que comparte lo que tenemos y vamos comentando entre todo el grandioso grupo. Y a la vez también, como pueden ver en YouTube, tenemos subidos algunos videos donde pueden irlos descargando y analizando, muchos de ellos con subtítulo. El canal en YouTube es Kiss KAE Collector César Ron. Un fuerte abrazo desde la mitad del mundo, como les digo, les saludo César Ron y keep on rocking forever.